A continuación, en Confianza. Venezolana de Televisión, a nombre de... Te visitaremos en sus casas, centros de salud y preescolares. Ábrenos la puerta. Todas y todos unidos, eliminaremos el sarampión. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Cuida y paga el agua potable. Hidrocapital, un esfuerzo que fluye con la gente. Presenta... En Confianza. Muy buenos días, amigas y amigos de América Latina y de Venezuela en particular. Hoy estamos día viernes 30 de agosto trabajando para ustedes y esperando que comience por fin el fin de semana para cargar las baterías y estar nuevamente el lunes con ustedes. Hoy no tenemos teléfono, el lunes los tendremos nuevamente activos para su línea participativa. Tenemos una comunicación del director del Hospital Universitario, doctor Ángel Larralde, el doctor Jacinto Ramírez, quien a propósito de una llamada telefónica durante una entrevista que le hicimos a la ministra de Salud, María Urbaneja, y donde se reportaba que una persona había sido devuelta en estado, en trabajo de parto, que en este hospital no había sido atendida, él comenta lo siguiente, dice que es absolutamente falso que haya médicos que no atiendan a pacientes en situaciones de emergencia en esa institución hospitalaria. Lo cierto es que sí se atienden y sobre todo a los no asegurados que son referidos irresponsablemente de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, perteneciente a InSalud del gobierno de Carabobo, factor que estamos absorbiendo nosotros por ser responsables y partícipes de este proceso revolucionario que solo busca mejorar las condiciones de los pacientes venezolanos. Finalmente hago saber que si se denuncian con nombre y apellido al médico que supuestamente incurre en alguna falta, pueden hacerlo directamente a mi persona a fin de proceder a las averiguaciones pertinentes. El teléfono del doctor Jacinto Ramírez es el 0241-867-2923, 867-2923, o en la misma dirección del Hospital Universitario Ángel Larralde. Cumplido este compromiso, damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de Fabio Carboni. Él es natural de Argentina, aunque se proclama ciudadano latinoamericano. Es licenciado en Ciencias Actuariales, estudia un posgrado, una máster en negocios en los Estados Unidos y tiene en Venezuela unas 10 semanas, luego de las cuales ha hecho un análisis bastante interesante sobre las importaciones de Venezuela y ha hecho una propuesta muy interesante para la sustitución de estas importaciones y el autoabastecimiento alimentario. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué te movió a venir acá y cómo llegaste hasta este tema? Bueno, me puse en contacto con el Ministerio de Planificación y Desarrollo y propuse en las vacaciones que tenía entre el primer y segundo año de la maestría que estoy haciendo, venir a analizar las importaciones venezolanas. Venezuela tiene un déficit comercial de más de 11.000 millones de dólares por año, es decir, que las importaciones superan a las exportaciones ampliamente. Lo que estuve haciendo específicamente es analizar las importaciones del sector agrícola y mi propuesta es sustituir los bienes importados desde regiones de climas templados por bienes agrícolas tropicales, es decir, bienes agrícolas producidos en Venezuela. Pongo un ejemplo. Bien, por ejemplo del trigo. El trigo se están importando alrededor de 200 millones de dólares anuales. Venezuela es uno de los países que consume pan de mejor calidad, porque la harina de trigo que se consume acá es premium, de la primera calidad, ¿no? Exactamente. Consumir pan hecho a base de trigo es un patrón de consumo europeo y estadounidense donde el clima es templado. Una forma, por ejemplo, el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, que tiene sede en Nigeria, desarrolló una receta para producir pan hecho a base de harina de yuca y harina de soya, es decir, 80% de harina de yuca y un 20% de harina de soya. Y además agregarle clara de huevo y margarina. La yuca es un cultivo tropical. Después, ¿por qué le agrega soya en esa receta? Justamente para enriquecer la yuca. Y finalmente le agrega clara y margarina de huevo para que el pan sea esponjoso y que dure, que sea un pan suave por largo tiempo. Es decir, agregándole soya y margarina y clara de huevo, se tiran por tierra los dos argumentos que dicen que
el pan no es nutritivo, el pan hecho con yuca no es nutritivo y que el pan hecho de yuca se pone duro rápidamente. Esa sustitución le ahorraría al país 200 millones de dólares al año y además estimularía el uso de un producto que es cosechado acá mismo en Venezuela. Exactamente, esa es la idea. Después, otra parte de las importaciones de trigo se utilizan para hacer pastas. Bueno, hay países como China y Costa Rica donde las pastas se hacen a través de harina de arroz. Es más, no hace más falta que ir acá a un restaurante chino y poder probar las pastas hechas con harina de arroz. A su vez hay estudios que demuestran que los cereales son intercambiables entre sí para el consumo humano, sin que haya pérdida en el valor nutritivo que recibe la persona diariamente. Por supuesto que está la presión de los importadores, pero creo que en un país donde hay un 15% de desempleo y una gran extensión de tierra sin cultivar, perfectamente se podría hacer esta sustitución. Ejemplos podrían ser las escuelas bolivarianas. Hoy los chicos están recibiendo pan de trigo. ¿Por qué no empiezan a recibir pan tropical hecho con harina de yuca? Otro ejemplo podría ser a través del Banco de la Mujer financiar hornos para la elaboración de pan hechos a base de harina de yuca. Creo que lo importante para todos los latinoamericanos, especialmente para los argentinos y los venezolanos, es que dejemos de creernos europeos, que por maldición nacimos en Latinoamérica. Somos latinoamericanos y los venezolanos nos tenemos que aceptar como orgullosos venezolanos tropicales y empezar a consumir productos del trópico. Pero fíjate que, por ejemplo, la harina de maíz, mucha es cosechada en Venezuela, proviene del maíz de acá, pero también hay maíz importado. Exacto. Es decir, que ni siquiera los productos que son autóctonos se producen en nuestros países, ¿no? Exacto. Y un ejemplo hablando del maíz. Maíz duro amarillo, Venezuela está importando alrededor de 100 millones de dólares por año. El principal uso es para alimento balanceado animal. Nuevamente, ese es un patrón de consumo animal importado desde Europa y Estados Unidos. Hay estudios tanto venezolanos como internacionales que demuestran que el maíz duro amarillo podría ser reemplazado por el arroz para la alimentación animal, con la ventaja de que el chancho, el pollo y la vaca no se te van a quejar de que el sabor es diferente. El chancho, que ahora llamamos cochino o puerco. Perdón, cochino y puerco. Y otro ejemplo que podríamos citar es el de las manzanas. Venezuela está importando 33 millones de dólares en manzanas. Ahora, existen 99 frutas tropicales. El venezolano promedio no conoce más de 15. Entonces, incentivemos políticas para el desarrollo de esas otras frutas tropicales. Esa investigación que tú has hecho, Fabio, ¿la hiciste de motu propio, por alguna obligación académica? ¿Te la contrató el gobierno? ¿Se la has presentado con sus resultados a las autoridades nacionales? Tenía mucho interés en venir a Venezuela a conocer lo que está pasando en Venezuela porque hay mucha desinformación de los medios internacionales, tergiversan la realidad, me he dado cuenta. Fue un proyecto que hice a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, suscripto con el PNUD, que es Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y le agradezco a Gilberto Buenaño, que es el viceministro de Planificación y Desarrollo Regional, el haberme dado esta oportunidad de hacer este estudio. ¿Y qué consecuencias puede tener? ¿Te toman en cuenta esto en el gobierno para tratar de revertir ese patrón de consumo nacional? Sin duda, están muy interesados en este estudio. Te doy un ejemplo de un hecho concreto. El 90% de los alimentos que se producen en el mundo se consumen en el mismo país en que se producen. Es decir, que en forma explícita o implícita, los países tienen una política de autoabastecimiento alimentario. Y la segunda conclusión es que los países viven en armonía con su naturaleza, es decir, consume lo que la naturaleza les da. Caso muy diferente es el de Venezuela, que importa más de 2.000 millones de dólares en alimentos, es decir, aproximadamente el 70% de los alimentos que consume. Mi propuesta es llegar al autoabastecimiento alimentario en Venezuela. Por una cuestión de tiempo, este análisis fue nada más 10 semanas, agarré los principales rubros alimentarios que se están importando. Y te puedo dar otro ejemplo más. Por ejemplo, la malta de cebada. La malta de cebada se están importando 64 millones de dólares por año. Sus principales... ¿Con eso se hace que la cerveza? La cerveza y el jugo de malta, el maltín polar y estos jugos. De nuevo, si hay 99 frutas tropicales, hay 99 jugos tropicales. Entonces, ¿por qué los venezolanos consumimos el maltín polar y el malta regional? La razón es que en Venezuela hay un mito, una creencia de que la malta nos alimenta bien y nos pone fuerte. Bueno, resulta que cualquier fruta tropical alimenta y tiene más nutrientes que la malta.
Me parece importante invitar a nutricionistas reconocidos a la televisión para que cuenten esto y reempezar a romper con esos patrones de consumos equivocados. Hay en Venezuela una cultura importadora muy fuerte. De hecho, cuando uno va a un supermercado, consigue al lado de jugos, por ejemplo, de mango, nacionales, uno importado. Y la gente suele preferir el importado por cuestiones de calidad o quizás hasta de mito, como tú señalas. Más que una política gubernamental, pareciera ser un asunto cultural, que la sociedad misma tomara conciencia de eso. Tenemos que hacer una pausa, pero quisiera un comentario tuyo al respecto al regreso de los siguientes compromisos. Regresamos enseguida con Fabio Carboni, licenciado en Ciencias Actuariales, hoy acá en Confianza por Venezolana de Televisión. En la segunda parte del programa estaremos conversando con dos colegas periodistas, Lady Benchimol, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y Elmer Niño, también periodista como este servidor. Ya regresamos. Usted está viendo En Confianza. En Confianza. Continuamos con Fabio Carboni, un actuario argentino que se proclama latinoamericano y que ha hecho un estudio sobre las importaciones de nuestro país. Tú estás proponiendo que se sustituyan 4 productos, trigo, maíz duro amarillo, manzanas y malta de cebada, que hoy día se importan por productos cosechados acá en Venezuela. Exacto. ¿Qué beneficios traería eso para nuestro país? Bueno, estos 4 productos le cuestan al país alrededor de 400 millones de dólares anuales. Es decir, si hiciéramos una sustitución, primero esa sería plata que no saldría de Venezuela, después se podría generar empleo y finalmente por el efecto multiplicador esos 400 millones terminarían siendo 1.000 millones de dólares. Mi propuesta es, yo analicé 4 bienes en los que se pueden sustituir estos productos por productos tropicales, que se sigan analizando los demás bienes y que desde el gobierno haya una política para esta sustitución. ¿Qué respuesta has tenido ante ese planteamiento? Muy buena, hasta ahora muy buena, les gustó mucho la propuesta. Bueno, ojalá tengas éxito, Fabio. No sé qué medidas pueden tomarse frente a esto. Prohibir la importación de esos bienes, aumentarle los aranceles, invocar salvaguardias. ¿Cuál es la vía? Yo creo que es un conjunto de medidas. Lo importante es concientizar a la población para que seamos orgullosos venezolanos tropicales y romper con ese patrón de consumo que fue impuesto a Venezuela y que hoy sigue de consumir alimentos que vienen desde climas templados. Aceptémonos como orgullosos venezolanos y después que el gobierno empiece a ver una política para desarrollar este tipo de productos y a su vez manejar las licencias de importación al mismo ¿Y qué tiempo. hacer con la gente que está acostumbrada y que le gusta pues el consumo de productos importados? Bueno. Tal vez hasta por una cuestión de estatus en el supermercado, ¿no? Y si alguien se siente muy italiano, se puede ir a Italia a vivir. Somos latinoamericanos y en Venezuela somos tropicales, consumamos productos tropicales. Doy un ejemplo, el otro día prendo la televisión, cambio 3 canales y hay 3 programas de cocina de climas templados, uno de Argentina y 2 de Estados Unidos. Me gustaría ver más programas de cocina tropical donde se enseñaran a hacer recetas de este país. Y me gustaría darte un último ejemplo con respecto a la malta de cebada. La cerveza más consumida en el mundo es la Budweiser y se hace con sorgo, que es un cereal que perfectamente se adapta al clima venezolano, y con arroz, que es el cereal por excelencia del clima tropical. Es decir, la Budweiser se produce con este tipo de cereales y en Venezuela se usa malta de cebada. Y el segundo ejemplo es la Sapporo, una cerveza japonesa de alta calidad, se hace 100% con arroz. Y de nuevo, en Venezuela utilizamos malta de cebada. Y el último ejemplo, la Quilmes es una cerveza argentina como acá la Polar. La Quilmes se hace con cebada. Se acaba la cebada, se hace con trigo. Se acaba el trigo, se hace con maíz. Y nadie nota, no tenemos grandes catadores de cervezas. Entonces, lo del mito de que me va a cambiar el gusto de la cerveza es muy relativo. ¿No puede invocar el grupo empresarial que fabrica la cerveza, que ellos fabrican su cerveza de lo que su público exige y de la fórmula que ellos prefieren? Yo le pediría al grupo empresarial que la produce que en vez de sacar el Maltín Polar, sacara el Parchitín Polar, el Melonín Polar y fueran un poco más nacionalistas y defendieran más a nuestras industrias. En el caso de Argentina, Fabio,
¿Cómo está la situación allá? Es terrible lo ocurrido recientemente en materia económica, el descalabro que sufrieron, han pasado varios presidentes, ya se aproximan unas elecciones. Hay gente que ha vaticinado que Venezuela va camino a un escenario similar al de Argentina. Bueno, hay que diferenciar los modelos que hay, el modelo que hay en Venezuela con el que hay en Argentina. La Argentina sufre un problema grave de dependencia. Durante los últimos 12 años aplicó al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional. Las consecuencias es, en el año 89 la pobreza estaba alrededor de un 15% de la población. Hoy subió a un 52% de la población. La mitad de los argentinos pasaron a ser pobres por este modelo económico. Por supuesto, se destruyeron las industrias, se bajaron a un mínimo los aranceles de importación, se privatizaron gran cantidad de empresas, se siguió al pie de la letra el modelo neoliberal, muy diferente al modelo venezolano. Yo me enteré en este tiempo que 1 millón de chicos volvió al sistema educativo en estos últimos 3 años, que 3 personas acceden ahora a la red de agua potable, que el presupuesto de educación aumentó de un 3 a un 6%, que el presupuesto de seguridad social aumentó de un 2,5 a un 5%. Veo diferencias muy grandes entre el modelo venezolano y el modelo argentino de los últimos 12 años. El problema de la Argentina, asustan a los argentinos con que en Venezuela se viene el comunismo, y a mí me gustaría encontrar siquiera un solo venezolano que tenga 2 casas y le hayan sacado a una. Eso es mentira. Y después la ley de tierras, la he leído, hay que tomarse la molestia de leerla, y uno se da cuenta que la idea no es expropiar, sino justamente que las tierras que hoy no están produciendo dejen de ser ociosas, se pongan a producir y de esa manera terminar con el hambre en Venezuela y llegar al autoabastecimiento alimentario. ¿Cuál es la lección, y ya estamos por finalizar esta parte, que la crisis de Argentina puede darle a los venezolanos? ¿Qué podemos aprender de lo que allí ocurrió? Lo más importante es las decisiones que toma un gobierno, las tiene que tomar el gobierno, el país, el pueblo. No se tienen que dejar manejar por políticas foráneas. Esa es la conclusión. Sí. Muchas gracias, Fabio, de verdad. Gracias por además preocuparte por lo que ocurre en nuestro país, porque de pronto es un llamado de atención a muchos investigadores venezolanos que de pronto hemos dejado de investigar este tipo de cosas. También en las universidades venezolanas hace mucho tiempo se hace investigación y lamentablemente no ha habido receptividad a todos estos planteamientos que en materia de consumo se han hecho. Bueno. Ojalá en el caso tuyo tengas también éxito y podamos entre todos los latinoamericanos elaborar nuestras propias vías para lograr nuestro desarrollo y nuestro progreso. Gracias, Fabio. Gracias. No se retiren, amigas y amigos. Al regreso, Levi Benchimol y Elmer Niño, 2 periodistas discutiendo sobre el periodismo venezolano de hoy, acá en Confianza por Venezolana de Televisión. Usted está viendo En Confianza. En Confianza. Bueno, continuamos, lo hacemos con Levi Benchimol, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y el colega periodista también, Elmer Niño. Queremos recordarle a nuestra audiencia que hoy no tenemos teléfono, pero el lunes estará nuevamente conectado. El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, entiendo, están preparando una protesta, un día de silencio informativo. El próximo lunes hay una reunión al respecto. ¿Qué nos puede decir Levi Benchimol? Bueno, buenos días. Realmente, el día lunes 2 vamos a reunir al Secretariado Nacional Extraordinario, que lo conforman los 25 secretarios generales del país, conjuntamente con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, su consejo directivo y su reunión de delegados nacionales. Este evento va a tener como único punto el de establecer las acciones estratégicas de solidaridad y de protesta contra las agresiones que los periodistas venezolanos hemos tenido en los últimos meses, sobre todo el día 14 del mes de agosto, donde un colega camarógrafo fue herido de bala y los colegas periodistas que estaban cubriendo el evento fueron ya no solamente agredidos verbalmente, sino fueron agredidos físicamente y hubo intentos de pelea dentro de periodistas y las personas. Este Secretariado Nacional Extraordinario y la reunión del sindicato lo vamos a hacer para fijar las fechas de cuándo vamos a hacer nuestras acciones, a seguir protestas en la calle,
en sitios emblemáticos, medios de comunicación, aconsejar a los colegas periodistas de no cubrir los eventos aquellos donde su vida esté en peligro, hasta llegar el Día Nacional del Silencio Informativo. Esto lo queremos dar bien claro y dejar bien establecido, ya que esta protesta del Día Nacional del Silencio Informativo no tiene ninguna connotación ni con política ni partidista, sino va a tener una connotación pedagógica. ¿No es una suerte de paro de la prensa, con otro nombre? No. Es un día del silencio informativo. ¿Eso qué va a hacer? ¿No va a haber, los periodistas no van a cumplir su trabajo, no van a Los informar? periodistas tienen que cumplir con su trabajo, pero ellos van a cumplir con su trabajo y van a tener silencio en su trabajo. Estamos buscando las alternativas para que esto no se vea como un paro de prensa, para que esto no atente contra el artículo 57 y 58 de la Constitución, pero que sí está establecido dentro del contexto constitucional cuando el periodista tiene el derecho a la vida y el derecho al trabajo. ¿Cómo hace un periodista de la radio, por ejemplo, de la televisión, para tener silencio? Dado que la hace su televisión y la radio... Porque el impreso puede escribir calladito, pero... Ya que la televisión y la radio, de acuerdo a la ley de telecomunicaciones, no permite hacer silencio de sus transmisiones, nosotros queremos que la estrategia va a ser que en los noticieros, al inicio del noticiero o a la mitad del noticiero, se haga un minuto de silencio, dando a conocer que cuando se agrede a la información se pierde y hay silencio en la comunicación. ¿Qué piensa el Niño acerca de esta iniciativa? Mira, con todo el respeto que me merece Levi, por supuesto, por presidente del colegio, yo pienso que el secretariado hay que extenderlo un día más. Es decir, si el día lunes es el día del silencio informativo, el día martes debe hacerse el día contra la manipulación informativa. Porque vamos a ubicarnos en el contexto teórico. Es decir, nosotros tenemos tres elementos que son básicos, que es el periodismo, los periodistas y los periódicos, para utilizar una combinación de las tres P. Yo creo que lo más importante no es silenciar la información, lo más interesante es comprender el momento histórico que vive el país para informar. El día en que los periodistas nos silenciemos, estamos violando lo más esencial de nuestro oficio, que es informar. Por eso respeto muchísimo la decisión gremial y a la cual uno pues se adhiere, pero desde el punto de vista conceptual estamos violentando la esencialidad, lo sustancial de nuestro oficio. Es decir, en tiempos de guerra, en tiempos de amor y en tiempos de cólera, nosotros tenemos que informar. Yo fui formado, yo estudié en una universidad, yo tuve maestros difuntos y vivos que me enseñaron que mi misión como periodista es informar a pesar o no obstante de las circunstancias, para bien, no hacer lo que hemos venido haciendo en una trampa perversa entre lo que somos los periodistas y lo que son los intereses de los dueños de los periódicos, de los medios. Vamos a hacer algo más abierto, vamos a comprender cuál es nuestro compromiso teórico, nuestro compromiso moral y nuestro compromiso profesional con este oficio que tiene como sustancia, como base, tiene el decirle a la gente lo que está pasando con lo que llaman la lealtad a los hechos. Entonces, silenciar al país en un momento donde hay una avidez por conocer lo que está pasando. Entonces, yo por supuesto soy solidario con aquello de que no se puede agredir a un periodista. El que agrede a un periodista está agrediendo la base fundamental de una sociedad, que es la comunicación. Pero también tenemos que vernos hacia adentro. Estamos en el principio de un siglo, estamos en un momento de mucha intemperancia y estamos en un momento de mucha creatividad. ¿Qué es lo que hay que plantear? Vamos a revisar nuestro oficio, vamos a ver qué estamos haciendo nosotros como periodistas, los intereses de los dueños de los periódicos, de los dueños de medios y los intereses del gobierno no pueden ser lo que impongan la cultura de un periodista. Yo soy un periodista, yo soy un venezolano, yo asumo un compromiso como profesional de la comunicación de decir mis cosas. Si eso significa el despido de la empresa, si significa la salida de un canal, hay que salir. Pero no puedo utilizar mi profesión para tergiversar unos hechos que están ante mis ojos. La humillación que se vivió el 11 de abril, el 12 de abril, el 13 de abril, eso hay que protestarlo. Acá en este programa hemos protestado todas y cada una de las agresiones que han sufrido colegas periodistas en la calle. Nosotros mismos acá hemos sido víctimas de algunas de ellas.
el personal completo del Canal 8 estuvo durante el golpe de Estado del 12 de abril en la calle recibiendo improperios de gente que pasaba allí enfrente, no les permitían entrar, no les permitían retirar sus objetos personales de acá, la toma policial de este canal. Eso lo condenamos igual que cuando los periodistas de los medios privados son objeto de agresiones verbales o físicas. Sin embargo, nosotros hemos podido palpar que el ciudadano también se siente agredido. Se sintió agredido ese día cuando hubo, en efecto, ese día de silencio informativo frente al cual no hemos observado iniciativas contundentes de los gremios de la prensa para protestar la censura que se vivió, no solo en este canal que fue sacado del aire, sino en los medios privados de comunicación. No, nosotros sí hablamos y sí dijimos, porque no solamente es el silencio de la empresa privada o de la empresa pública, y dimos nuestra protesta, porque toda agresión tiene que ser repudiada. Y el silencio, aunque lamentablemente se diga, como dijo el colega, sobre que nuestra profesión es la de informar, también el silencio es información, porque el silencio, cuando hay agresión, hay que enseñarle a la gente que al agredir se rompe todo tipo de comunicación. Pero el día de silencio informativo que ya vivieron los venezolanos, el 12 de abril, perdóname, más bien generó mucha tensión en las calles, la gente incluso se decepcionó mucho de la confianza depositada en los medios que no informaban lo que estaba ocurriendo en el país. Pero ahí tenías también en peligro de vida a los profesionales de la comunicación social, no al medio. Ahora, muchos de los testimonios ya indican que ese día había otras vías de informarse de lo que estaba ocurriendo. Acá estuvo Andrés Izarra, gerente de producción de Radio TV, que dijo, mira, había información que llegaba acá por otras vías distintas a los reporteros y no, esa información fue vetada. Y también aquí al lado, a Radio Capital, al colega Carlos Rojas, no lo dejaron salir a cubrir sus informaciones de un ente privado. ¿Qué es lo que pasa? El país se ha convertido hacia el periodista en una agresión física al periodista, al que cumple la función social. El medio es una cosa, cuando hablamos de medio es medio, nosotros no somos dueños de medios, nosotros no participamos en las políticas de los medios, nosotros participamos en la política de la información, en esta información que está en la calle, en esa calle que hay que buscarla como el hecho, pero también hay que ver ese hecho como un acontecimiento social. Ese acontecimiento social donde tú eres veterano, y mi colega también es veterano, en la investigación y en la interpretación de los acontecimientos, no del hecho. Y eso lo podemos ver en estos 3 últimos días. ¿No? ¿Esa iniciativa del Día de Silencio Informativo tendrá el apoyo de los dueños de los medios? La respuesta al regreso de la siguiente pausa. Usted está viendo En Confianza. En Confianza. Bueno, continuamos. El Día de Silencio Informativo que discute el lunes el sindicato y el Colegio Nacional de Periodistas, ¿tendrá apoyo de los dueños de los medios? Pero es que el problema nosotros no sabemos si tiene apoyo o no tiene apoyo de los medios. El problema es que este es un problema gremial y profesional. Eso depende de nosotros los comunicadores sociales, de nosotros los periodistas. Los medios, si no tienen periodistas no podrán salir, si es que se llega hasta ese punto. Elmer Niño, ¿el gremio periodístico acompañará una protesta de esta naturaleza o tú crees que tendrá la acogida el planteamiento que hace de que sea un día más para que también haya una protesta contra además de las agresiones contra la manipulación informativa? Fíjate que se habla tanto de crisis, ¿no? Una crisis política, una crisis social. Aquí hay una crisis gremial, hay una crisis institucional. Al gremio hay que revisarlo. Aquí hay que cerrar las puertas y ponerse dentro del colegio y empezar a fijar posiciones de qué estamos haciendo nosotros como periodistas. Es decir, yo con todo el respeto te vuelvo y repito, creo que lo más insano para los colegas, lo más insano para los lectores, para los radioescuchas, para los televidentes, es silenciarse. Ahora hay que hablar, hay que crear, hay que manejar la información con la mayor sinceridad posible. No estamos en momentos de guardar silencio, estamos en el momento más exacto, más prístino de la historia de este nuevo siglo, de poder decir las cosas tal cual como se presentan. ¿Qué estamos haciendo nosotros los periodistas? ¿A qué nos estamos prestando? ¿Qué están haciendo los colegas
de Venevisión, los colegas de Radio Caracas. ¿Qué está haciendo mi querida profesora Marta Colomina? Violentando la ética, violentando una de las más hermosas creadas por la civilización, que es la comunicación, que es el periodismo. Entonces, plantearse una actividad gremial corpórea, como el Día del Silencio Informativo, ¿a quién beneficia? ¿A quién le estamos reclamando? Le estamos reclamando al presidente Chávez, a la nueva ministra, la colega Nora, que nos dé libertad de... Un momentico, vamos a revisar las cosas. ¿A quién le estaría reclamando esa protesta, Ley? ¿A quienes agreden al periodista? ¿Quiénes son los que agreden al periodista? Aquellos caballeros insensatos que están en la calle, que ya no solamente se quedan con el verbo de agresividad, sino que ya entran a funcionar con el estado físico. A esas personas es que le estamos reclamando. ¿Cómo hacer para que una protesta contra la agresión, perdón, para hacer la pregunta? El estado moral. ¿Cuántas veces nos agredieron a nosotros cuando Luis Herrera, cuando Carlos Andrés Pérez? ¿Cuántas veces hubo esa agresión moral a esta profesión? Entre la agresión física y la agresión moral, la agresión física duele en el cuerpo, la agresión moral duele en la conciencia. Sí, pero perdóname para decirte una cosa. De la agresión física también se pasa a la agresión moral, porque los colegas que están en la calle trabajando, los camarógrafos que están con sus cámaras en la calle, no solamente reciben la agresión física, sino reciben la agresión moral, porque ponen en peligro no solamente su vida, sino su ejercicio profesional. Bueno, acá los camarógrafos del Canal 8 han sido víctimas de agresiones, tanto en marcha de eventos públicos del gobierno como marcha de eventos públicos de la oposición. Exacto. Entonces, estos camarógrafos... Ahora, ¿a quién va dirigida esa protesta? Porque esa protesta, uno puede confundir esa iniciativa con también los planes, digamos, de calentamiento social que se han anunciado. El secretario general de Acción Democrática dijo: vamos a, cuando tengamos la temperatura política y social adecuada, insurgiremos con una huelga general que saque a Hugo Chávez del poder. ¿Cómo hacer para poder uno como periodista y las instituciones que nos representan llevar adelante una protesta contra las agresiones, vengan de donde vengan, sin que nos confundamos con las agendas políticas de cualquiera de los bandos? Por eso es que nosotros hemos considerado que estas acciones y esta reunión tiene que ser pedagógica, tiene que ser de enseñanza. Cuando uno es teórico, se la coloca aquí y no ve el ejercicio profesional, y cuando está en el gremio, tú hablabas del gremio que estamos viendo en el gremio nos estamos revisando muchas veces, y hay mucha gente que dentro del gremio no actúa. Yo te puedo decir lo siguiente: en los últimos años, aun cuando estoy de presidente, nos hemos dedicado a la formación y a la capacitación profesional de los periodistas. De los periodistas no solamente de Caracas, sino del interior. Y el último evento a los cuales hemos asistido es en el Tigre, con la comunidad, no con los periodistas, con la gente de la comunidad, con esa gente que está allí a enseñarle cuál es nuestro ejercicio profesional. Hay gente de esa comunidad que se siente agredida por el ejercicio de individualidades del periodismo que a diario o semanalmente usan la profesión para de pronto hacer política. Pero fíjate en una cosa: cuando yo estuve en el Tigre ahorita, que tuve un curso de periodismo comunitario, y donde asistieron más de 90 personas, los dirigentes comunitarios te decían: sí, ustedes dicen cuál es su función como periodistas. Nuestra función es esta, enseñarle a la comunidad cuál es nuestra función. Y ese día del silencio, ese día de la información, es un día para que nosotros los periodistas le enseñemos a la comunidad lo que realmente es nuestro ejercicio profesional. Porque muchas veces la gente nos utiliza, nos toma, nos lanza a un lado y no sabe realmente cuál es nuestro ejercicio profesional. Nosotros tenemos un código de ética, tenemos una ley y tenemos que cumplir con una constitución. Y esta protesta está metida dentro de los parámetros constitucionales, ¿no? No solamente por el hecho de no cumplir con el 57 y el 58, sino también estamos ubicados dentro del concepto social de lo que es el derecho a la vida y el derecho al trabajo. Y aquí no es periodistas que trabajen en el gobierno ni que trabajen en la oposición. Aquí son todos los periodistas que son agredidos por personas que no tienen conciencia de lo que es la labor profesional de un comunicador social. ¿Está de acuerdo con eso, Elmer Niño? Con todo respeto, no estoy de acuerdo. ¿Qué es el palangre? Eso es una agresión ética al ejercicio. Los periodistas corruptos, los periodistas mediocres. Vamos a poner las cosas hacia afuera. Cuando hablamos de esto, hablamos con el corazón. Si te voy a decir un lugar común: si yo volviera a nacer, volvería a ser periodista.
Me siento profundamente orgulloso de mi profesión. Siento que el compromiso que tengo ante los lectores, ante los radioescuchas, ante los televidentes es inmenso. Cada vez que escribo una palabra, cada vez que pronuncio un verbo, siento que debo decir lo necesario, lo que está pasando. Cuando me hablan del silencio informativo y me hablan de la Constitución, me están vinculando dos cosas que son contradictorias. La Constitución es el derecho a informar. Dios mío, es como me hace recordar mucho a una referencia al Estado Trujillo, donde se habla mucho de que te haces el policía de Escuque, que es un pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo el policía de Escuque cuando está de vacaciones no puede actuar porque ve un delito y no actúa porque está de vacaciones? ¿Cómo nosotros vamos a olvidarnos de lo que está pasando? Vamos a guardar silencio cuando hay tanta necesidad de escribir y de hablar. Es increíble, no se puede plantear eso, hay que revisarlo. Ahora, en todo caso es legítimo que los periodistas hagan algo para protestar y prevenir. Eso sí estoy de acuerdo. Pueden estar agrediéndolos. Claro, yo comparto con Levi, el que agreda a un periodista hay que repudiarlo públicamente, pero hay que plantearse el asunto conceptual. Levi hablaba de lo teórico. Perdón, uno cuando ejerció la profesión, cuando fue reportero, vivió las agresiones de las bandas armadas de este partido o de aquel partido. Cuando se cubría un hecho, uno que le ha tocado ser corresponsal de guerra en Centroamérica, uno vio la agresión al periodista. Y decía un director de periódico que el periodista que no corra riesgo, pues que se cambie de profesión. Ahora, cuando te agreden físicamente hay que buscar por qué se está haciendo. No se justifica. Por principios de los derechos humanos no se justifica ninguna agresión a ningún colega, sea de la magnitud del error, pero tampoco puede plantearse la solidaridad automática así, a rajatabla, ¿no? De que hay que defender a los periodistas, pero también hay que hablar de lo que se están haciendo, de lo que están haciendo. ¿Cómo hacer una protesta para eso y que contaría con mi apoyo total, sin que pareciera ante los ojos de la gente que uno está defendiendo a periodistas que de pronto llaman a la gente gusano, invertebrado? ¿Cómo hacer para que uno pueda defenderse como gremio, la gente que hace honestamente su profesión, pero no mimetizarse con alguna gente que a ojos vistas está violentando sus compromisos éticos, que incluso durante los días del golpe de Estado violaron el deber que tenían de informar? Gente que silenció a periodistas desde medios de comunicación, que los sacaron del aire. Vamos a hacer una pausa y quiero el comentario respecto de Levi Ben Simón. Ya regresamos. Usted está viendo En Confianza. En Confianza. Continuamos. ¿Cómo hacer para que una protesta legítima de los periodistas, para que cesen las agresiones de donde vengan hacia ellos, no se confunda con una agenda política y no se mimetice como si fuese una solidaridad con quienes utilizan el periodismo para agredir a la gente, para que se ponga su profesión al servicio de agendas políticas ocultas o abiertas? Bueno, fíjate en algo que nosotros le hemos catalogado como acto pedagógico, un acto de enseñanza hacia afuera y de enseñanza hacia adentro. Este acto para nosotros tiene que ser un aprendizaje para mejorar la calidad de nuestro ejercicio profesional, para también elevar la eficiencia de nuestro ejercicio profesional. ¿No estamos los periodistas en deuda con la comunidad nacional, con un debate entre nosotros y entre el público también, acerca de cómo ha sido nuestro papel? Ahí tengo conocimiento de que en las universidades se ha venido discutiendo sobre el papel de los periodistas fundamentalmente durante el día 12 de abril, donde para muchos se reveló que había cosas distintas al periodismo detrás de esa función. No solamente en la universidad, sino dentro del gremio, en el colegio. Yo no he recibido invitación, al menos no he conocido. Esto es otra cosa. En el colegio, no veamos el colegio en el Distrito Federal, veamos el colegio en todo el contexto de las 25 seccionales. En las 25 seccionales, o en las 24 seccionales, en muchas de las seccionales se ha ido a este análisis, no solamente a la deuda, sino al compromiso que primero tenemos nosotros los profesionales de la comunicación social con nosotros mismos,
con nuestro ejercicio profesional, con nuestra ética profesional, y después tener claro el compromiso que tenemos y la deuda que tú dices con ese público al cual nosotros servimos. Se han hecho análisis bastante profundos y seguimos haciendo análisis. ¿Es una agresión a un periodista cuando alguien le dice que diga la verdad? No, ahí no hay agresión, porque tú me dices la verdad y tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, y cada uno de los dos vamos a utilizar la verdad que nosotros tenemos. Lo que hay que preguntar, lo que hay que decirle y exigirle al periodista, la certeza de la información, la certeza del hecho que se está llevando a cabo. ¿Tú has participado en algún debate sobre esa naturaleza? Quiero aclarar que me citó el Tribunal Disciplinario del Distrito Federal y participamos allí en un evento, lástima, sin mucha convocatoria, 3 o 4 personas nada más estábamos allí, pero yo siento que estamos en deuda con un evento nacional, de convocatoria nacional, donde participemos los periodistas, que yo le explique a la gente que me critica a mí cuáles son mis razones para hacer el trabajo como lo hago y que otros periodistas también lo hagan. ¿Tú has participado en algo parecido, Ana? No, en ninguno, y me doy la dicha de que estoy informado, o sea, por lo menos medianamente informado, porque uno lee la prensa todos los días y ve los programas. Pero vamos a lo del Día del Silencio Informativo, y tenemos 48 horas para pensar, de hoy viernes al lunes. ¿Por qué no lo transformamos en el Día de la Dignidad Informativa? Porque lo que está en juego en este momento es una cuestión de dignidad. Si nosotros revisamos los titulares de los periódicos, si nosotros vemos los programas de opinión, es exactamente lo necesario para poder analizar y decir, hay que parar el periodismo. Es decir, no se está haciendo lo que nosotros aprendimos. Hay un sesgo comunicacional de parte y parte. Yo, mientras estábamos conversando informalmente, tú hablabas de algo que es bonito. Es decir, vamos al colegio como amigos, vamos a abrazarnos, vamos a tocarnos la mano. Yo no tengo diferencias personales con Nelson Bocaranda, no tengo diferencias personales con Napoleón, ni con cualquiera de los colegas que están en los programas de opinión. Lo que tengo son diferencias éticas con el ejercicio profesional, porque eso que ellos están haciendo, lo que están haciendo los programas de opinión al servicio de un proyecto político contra este gobierno, que malo o bueno es el pueblo quien decidió que este señor, este comandante, este militar esté en Miraflores. Entonces, más que un día del silencio, es un día de la dignidad. Vamos a revisarnos nosotros internamente, vamos a decirnos las verdades, pero después que nos digamos las verdades, vamos a abrazarnos. Vamos a un colegio de la dignidad, vamos a un colegio de la reflexión, pero vamos a oponernos a esos colegas que utilizan el micrófono, que utilizan el periódico, que utilizan la pantalla para mentir, para falsear. Anda, mira los programas de Globovisión. Y uno no agrede a los colegas al decirlo públicamente. Uno está llamando la atención pública a una profesión pública, porque uno respeta la opinión pública. Es decir, no se trata de cuestionar por un asunto personal, no. Yo soy respetuoso, creo en mi colegio de periodistas, amo mi profesión, pero creo muchísimo en los lectores, defiendo muchísimo el derecho que tiene el pueblo venezolano a estar informado, y eso no está pasando. ¿Qué dice Crear respecto un día del Levi silencio- Benchimol? Mira, yo considero, y por eso es que hemos hablado del acto pedagógico, de la enseñanza y del aprendizaje. Nosotros como comunicadores tenemos que aprender día a día lo que sucede en el país. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura que debemos tener frente a este nuevo reto, si se quiere, político? Porque no vamos a estar claros que siempre hemos sido políticos. El gremio también está dividido, ¿no?, entre periodistas de oposición y periodistas chavistas. Bueno, es que el gremio no es que está dividido, el gremio es un gremio plural, siempre ha sido así. En el gremio nunca ha habido una mayoría absoluta, en el gremio hay sus ideas, su ideología, y hemos convivido en el gremio sin mayores cosas. ¿Por qué? Porque el gremio, y esto es bien interesante. Pero tú mismo nos decir, decías que ya esa separación que antes era cordial, ahora ha pasado al plano personal. Yo no sé si cordial o auténtica o falsa, porque yo recuerdo que estando en el Diario de Caracas nos llamaron, hace 15 años aproximadamente, nos llamaron y nos dijeron, no pueden escribir contra Blanca Ibañez, no pueden escribir contra la corrupción de la leche en el Estado Trujillo, no pueden escribir contra los hinches, no pueden escribir, y hubo unos periodistas que nos retiramos, porque ¿para qué vamos a estar en esa sala de redacción?
Entonces, esa supuesta cordialidad, hay una palabra, quiero hacer precisión de una palabra, posturas o posiciones. En este momento el colegio no debe tener una postura, sino una posición ideológica frente a una profesión que es pública. Nosotros no podemos prestarnos a las manipulaciones mediáticas, a las manipulaciones de los dueños de los medios. Nosotros nos va a manipular el coordinador porque nos queda un minuto, así que le doy 30 segundos a Levi Benchimol por una despedir. Pero vamos a oír las palabras de Elmer, las tuyas, y las vamos a llevar. Lo que pasa es que la convocatoria de esa reunión es de la estructura, ¿no? Solo van los delegados sindicales, del cogollo, miembros del cogollo del no, sindicato del colegio. los cogollos electos. Pero digamos, los periodistas comunes y corrientes no pueden tenemos ir. acceso. O sea, siempre, mira, desde que yo fui el presidente del colegio, en la Junta Directiva Nacional ha sido una Junta Directiva abierta. Todas las personas y todos los colegas que deseen ir a la Junta Directiva... Pero en pueden ese ir. evento del lunes no hay derecho a voto para los... Solamente lo que reporteros. establece el reglamento del secretariado, pero todos tienen derecho a voz. Ahí no hay... ¿Dónde va a ser la reunión y a qué Va a hora? ser en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la avenida Andrés Bello el lunes a las 10 de la mañana. ¿Tú vas, Elmer? Sí, yo voy porque, y le voy a decir a Levi en este instante, yo les propongo que en ese secretariado se plantee no el día del silencio informativo, sino el día de la dignidad informativa. Porque en este momento, más que silenciar, no hay que reivindicar la dignidad de una profesión que ha sido pisoteada. Bueno, estás bienvenido y tu propuesta será oída y si se apoya, será bien recibida. O sea, no es que estamos... Esta es una de las propuestas que se han llevado a cabo. Muchas gracias a los colegas por haber venido, muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado, los invitamos a pasar un feliz fin de semana y a sintonizarnos el lunes tempranito a las 6:20 de la mañana en una nueva emisión de En Confianza con este servidor Ernesto Villegas, siempre con mucho respeto por ustedes. Muy buenos días. Venezolana de Televisión.